gente, de nuevo Misael Mujica aquí con ustedes de la Escuela de Arte Marcial a la Puerta del Dragón. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tópico que es del interés de mucha gente, sobre todo de la gente que quiere diferenciar entre qué es una cosa y qué es la otra. Dentro de lo que sería el pensamiento crítico, una de las cosas más importantes es saber diferenciar las cosas de una vaina de la otra. Siempre va a ser así. Mucha gente confunde las cosas y esto no pasa con la gente con pensamiento crítico. La gente con pensamiento crítico tiende a investigar y saber diferenciar bien cada una de las cosas porque todo en el mundo tiene fronteras. Las artes marciales, la defensa personal, los sistemas de combate y todo ese tipo de cosas, tenemos que tomar en cuenta cuáles son las diferencias entre unas cosas y las otras para saber qué es lo que estamos buscando en concreto. Y además de eso, por supuesto, saber quiénes somos nosotros, qué queremos, hasta dónde queremos llegar y qué estamos dispuestos a sacrificar. Las cuatro benditas preguntas de siempre. Ahora bien, entonces, ¿qué son las artes marciales? Las artes marciales, por supuesto, son artes de guerra. El mismo nombre lo dice, marcial, viene de Marte, el dios de la guerra de Roma. Nosotros utilizamos ese nombre aquí en Occidente porque generalmente pues tenemos ese tipo de influencias del lenguaje romano, ¿verdad? En donde por supuesto de la lengua latina es que sale nuestro idioma castellano. Artes de guerra. Muy diferente a lo que sería lo que la gente quiere vender. ¿Qué es lo que la gente te quiere vender? Que las artes marciales y la actitud marcial y este tipo de cosas es una postura muy filosófica del zen, de la vaina, de la meditación, y no es así. Las artes marciales en su origen, las artes marciales tienen que ver directamente con artes de guerra y poco tienen que ver con la postura filosófica que tenga directamente injerencia tu instructor. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de ciertos instructores tienen una postura filosófica o teológica y que te quieren inculcar eso dentro del arte. Por ejemplo, en el caso de Wing Chun, como su influencia viene directamente del templo Shaolin, entonces tú ves que hay mucha gente que quiere tirársela de budista y no puedes ser budista si no eres budista realmente. O sea, es una doble moral si tú quieres venir a meterte la filosofía budista y no eres realmente budista. Puedes adoptar de manera pragmática ciertos aspectos de ciertas ópticas y todo esto y generar tu propia óptica. Pero no te puedes llamar a ti mismo budista si de verdad no practicas el budismo. O sea, pareciera que fuera de sentido común, pero lamentablemente el sentido común hoy en día no es tan común como debería ser. Otras artes marciales, por ejemplo, tienen una visión confucionista, una visión un poco más tirada hacia el taoísmo y ese tipo de cosas. El taoísmo, por supuesto, es aquella rama filosófica, postura filosófica, en donde se habla del Tao, lo que comúnmente la gente conoce como el yin y el yang y todo este tema. Eso se estudia muchísimo en acupuntura porque en acupuntura pues la esencia del Tao es mantener el equilibrio de las energías y todo este tema, bla, bla, bla. No me voy a poner a hablar muy de profundidad de esto, búsquenlo por Google. Pero básicamente esa es la cuestión, ¿no? Entonces te quieren vender una vaina muy zen, una vaina como que es que la postura del verdadero artista marcial es esta persona que busca su autorrealización a través de la práctica de las artes marciales. Y entonces eso lo quieren ver como que esa es la vida marcial, ¿sí? La búsqueda del zen, la búsqueda de la espiritualidad, cosa que no debería ser. Cosa que si nosotros vamos a ver las artes marciales de un punto de vista original y auténtico, estamos hablando, nada más desde su nombre, desde la raíz del nombre, estamos hablando de técnicas de guerra. Ahora, arte, cuando se habla de arte, se los dice un profesor de arte, ¿verdad? Estamos hablando de varios componentes y cada quien le da una visión muy subjetiva a la vaina y no debería ser. El arte como técnica es como se está viendo en el mundo de las artes marciales, así es como se llaman las artes marciales, arte como técnica. Es una palabra griega antigua. Entonces, técnica no tiene nada que ver con que es que el arte sublime y sutil de las bellas artes. No tiene nada que ver con eso. Es el arte, es la técnica, el arte técnico de la guerra. Es diferente a lo que sería, por ejemplo, mucho la diferencia entre lo que sería la escultura en madera y la carpintería. Son dos cosas totalmente distintas. La escultura en madera es una cuestión sutil y sublime, mientras que la carpintería es una cuestión técnica
y simple y sencilla que se rige bajo unos principios básicos que simplemente son para en pro de la funcionalidad. Es diferentísimo a aquella visión del sutil, subjetiva y hermosa del arte. Entonces tengamos eso presente y en cuenta. Las artes marciales no son ninguna vaina sutil, hermosa y preciosa, a menos de que tú quieras quererle dar esa bendita visión. Pero ya directamente hablando del origen y la raíz de la palabra arte marcial, estamos hablando de técnicas y estamos hablando de guerra. Recordemos entonces que el origen de la arte marcial tiene que ver directamente con la guerra. Entonces generalmente en las guerras se libraban con armas. Por eso es que ustedes van a ver muchísimo que muchas artes marciales, muchas de sus técnicas provienen de las armas. Entonces no podemos quitarnos, tenemos que quitarnos esa ridiculez de la cabeza que las artes marciales son solamente con las manos vacías. Es paja, es una ridiculez, es una estupidez, una tontera creer que las artes marciales son netamente con las manos vacías. Las artes marciales son artes de guerra, la guerra se libraba con armas desde siempre. Nunca se libró una guerra sin armas, siempre han habido guerras con armas. Estudien historia universal. Desde la prehistoria el ser humano tiene palos y piedras y desde la prehistoria el ser humano trabaja el metal. Y desde que trabaja el metal en la era de los metales hay espadas, hay hachas, hay pedazos de metal, hay huesos, hay armas de hueso, armas de piedra, hay flechas, arcos y flechas hace más de 5000 años. Entonces, no nos podemos meter dentro de la cabeza el tema de que las artes marciales son exclusivamente con las manos vacías. Además de hablar del tema histórico y del significado de las palabras específicamente, también tenemos que tomar en cuenta muchísimas cosas que suceden hoy en día. Y es que justamente la gente quiere darle el tema subjetivo durísimo a la vaina y entonces te quieren clavar su visión de lo que es la práctica de las artes marciales, cosa que no debería ser. Y es que justamente si estamos queriendo nosotros tener pensamiento crítico, no podemos andar comprándole la visión a cualquier loco. Tenemos que tener nuestra propia visión, nuestra propia conclusión de todo el tema investigativo que nosotros se supone que deberíamos tener para poder entonces, por supuesto, tener una visión más concreta de lo que son las artes marciales para nosotros. Entonces tenemos que estar muy claros con todo esto para poder entender que no podemos decir ridiculeces como por ejemplo, a mí me parece que tu actitud es poco marcial. Si tú eres una persona violenta, o sea, tú eres violento y sabes artes marciales, no tiene nada que ver con tu visión, por ejemplo, taoísta o tu visión budista de las cosas. El carajo es violento y es bueno en las artes marciales, fino. Ahora, que dentro de las artes marciales existen valores, existen enseñanzas y ese tipo de cosas, sí, pero no tienen que ver directamente con su práctica. La práctica de las artes marciales es muy pragmática y así es como debería continuar para poder entonces seguir transmitiendo el bagaje, tanto cultural como técnico, que se supone que deberíamos transmitir. Es la misma vaina, o sea, todo este tema de la subjetividad dentro del mundo de las artes marciales y el quererte vender todo un tema zen, todo un tema holístico, todo un tema espiritual y energético, esto resulta en el mismo tema que estábamos hablando la otra vez de aumentarle la velocidad a los videos de artes marciales para decir que tu sistema es rápido, para decir que tú eres rápido y además de eso también pone un oponente colaborador que además tenga habilidades histriónicas en donde cuando tú le das un toquecito al carajo pega un brinco y cae para atrás como si le hubiera chocado un camión. Ese tipo de cosas así no se deberían hacer porque precisamente dañan la imagen de todas las artes marciales, como ya hemos hablado anteriormente, que tienen que ver directamente contigo. Por ejemplo, si tú eres un instructor de Cali y entonces tú empiezas a vender toda una vaina ideológica, un peo, una vaina, y entonces todo eso junto con videos con velocidad aumentada, junto con videos con un oponente muy colaborador y toda tu vaina se ve hermosa y bonita, pero cuando la gente va a la práctica, tu práctica es una absoluta cagada, lamentablemente estás haciéndonos daño a todos los que trabajamos el arnis como tal. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso por consideración. Por mera consideración humana, por decencia, deberíamos tener en cuenta este tipo de cosas y tratar de lo posible de no hacerle tanto daño al arte y a todos los que nos rodean al respecto de ella. Ahora bien, hay otra cosa que también entra dentro de este tema y es que justamente hay mucha gente medio ridícula que anda por ahí en la vida diciendo yo lo que hago no es artes marciales, esto que yo hago es un sistema de combate.
Le llaman sistema de combate. Cuando tú hablas de sistema, estás hablando de cosas, pequeñas cosas que trabajan en conjunto para llegar a un fin. El cuerpo, por ejemplo, es un sistema. Tenemos, por ejemplo, varios sistemas dentro de nuestro sistema corporal. Está el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema de respiración, etcétera, etcétera, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Que falla una cosa y falla todo el sistema. Lo mismo pasa con las artes marciales. Mucha gente quiere decir, no, yo lo que enseño es un sistema de combate. Todas las artes marciales son sistemas de combate. Si tú no sabes lanzar golpe, tú no sabes lanzar patada, tú no sabes hacer las cosas. Así de simple. Falla una cosa, fallan todas. El cuerpo per se es un sistema. Entonces querer vender tu cuestión, querer diferenciar tu cuestión de las artes marciales en un sistema de combate, nada más porque quieres ser diferente, o un sistema de defensa personal porque quieres ser diferente, es también medio ridículo, porque en realidad es la misma vaina. Ahora, si tú me dices a mí, ¿qué diferencia existe entre las artes marciales y la defensa personal? Bueno, básicamente ninguna, porque las artes marciales sirven para la defensa personal y fueron diseñadas para eso precisamente. Ahora, la cuestión está en qué óptica tiene las artes marciales y la defensa personal contemporánea. Ya eso es otra cuestión y eso ya se enmarca dentro de una variable llamada tiempo, la temporalidad. Estamos hablando de hoy en día, a diferencia de la época en la que fue creada X o Y arte marcial. Los problemas de antes pueden ser similares a los problemas de ahora, porque el cuerpo humano es el mismo. Pero la diferencia básicamente es que ahora el ser humano tiene otro tipo de forma de agresión y otro tipo de procedimiento que a veces no se tienen tomado en cuenta en ciertas artes marciales, sobre todo tradicionales. Y se lo dice a alguien que da clase de artes marciales tradicionales. Ahora, el arte marcial tiene la culpa de que no te enseñen la defensa personal contemporánea. No, el que tiene la responsabilidad de eso eres tú como practicante y también quizá de repente, si le da la gana, el instructor, porque es una cuestión muy de cada quien. Particularmente a mí me gusta que mis estudiantes adquieran las herramientas para poder defenderse en la calle como es. ¿Cómo es esto de defenderse en la calle como es? Porque es que mucha gente te va a preguntar, ¿qué es esa vaina? Ay, sí, debe ser que tú sabes burda de la calle. Mira, búscame, investígame, ve dónde yo me he desenvuelto, ve a quién le he dado clase y a quién no, ve mi currículum y tú a partir de ahí sabrás si yo puedo darte clase o no de la calle. Pero básicamente sí, en esas cosas es que yo me afinco con mis estudiantes, tanto de Tan Lan Chuan como de Wing Chun, como de Sanda, como lo que sea. Yo te enseño tu vaina del arte marcial que tú quieres practicar conmigo, pero también te enseño la vaina de la calle. ¿Por qué? Porque es muy importante para mí que tú sepas ese tipo de cosas. Es ahí la diferencia entre muchas otras personas. Tenemos que diferenciar entre lo que es la defensa personal contemporánea y la defensa personal del arte marcial que estamos enseñando en el momento. Porque por supuesto, ya hoy en día nadie te agarra por el cuello con las dos manitos ahí y estiradito el codo. Es mentira. Y además tampoco hoy en día hay muchísimas técnicas como por ejemplo el martillo que te pegan de arriba para abajo. O sea, que ya hoy en día no se aplican. La gran mayoría de la gente de hoy en día tiene cierto concepto de lo que es el boxeo. Tiene cierto concepto de lo que son ciertas patadas, sobre todo las low kick. Tiene cierto concepto de las proyecciones básicas. Entonces tenemos que estar claros de que puedes conseguirte con alguien así en la calle y tienes que saber defenderte con respecto a eso, cosa que no pasaba, por ejemplo, en la China antigua. Sí, había gente con conocimientos y cosas y vainas, pero habían cosas que eran más estadísticamente probables que te sucedieran en esa época que hoy en día, que estadísticamente te pueden pasar otras cosas. O sea, es mucho más probable que te pasen otras cosas. Ajá, ¿qué diferencia hay entre la defensa personal y las artes marciales? Ninguna. La cuestión es la temporalidad. La cuestión es que no podemos comparar, por ejemplo, la realidad venezolana de hoy en día, en donde ya nadie se está dando golpes, todo el mundo está cayéndose a puñalada o cayéndose a tiro, y tampoco podemos compararla con, por ejemplo, la realidad de Santiago de Chile, que es, por ejemplo, donde yo vivo. Aquí en Santiago de Chile la gente no es tan ávida practicante de arte marcial y defensa personal callejera, porque simplemente la violencia callejera no tiene la misma dimensión que en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, uno nace y ya prácticamente tu familia te está enseñando a caerte a coñazo porque tienes que aprender a defenderte. En Venezuela el bullying es la regla.
Y normalmente en Venezuela tenemos como que la visión de que al bully se detiene a través de una acción física. Generalmente después de seguir los conductos regulares si no funcionan. Lo mismo que yo le digo a mi hijo, primero habla con la maestra, si un niño te hace algo, habla con la maestra, si la maestra no hace nada, habla con la directora, si la directora ni la maestra hacen nada, habla conmigo y yo veré cómo hablar con ellas dos, y si no funciona lo que nosotros estamos haciendo, es hora de, porque si no, te van a seguir jodiendo. Y en lo que sufre es el autoestima de él. Vamos a hacer un video de bullying y lo vamos a hacer después, porque yo tengo derecho a decir mi verdad al respecto, ustedes tienen derecho a la suya y cada quien tiene su visión. Pero a mí me ha funcionado, tanto a mí como a mi hijo, utilizar ciertas cositas y seguir ciertos patrones que funcionan en la defensa personal del niño, que es un poco diferente a la defensa personal del adulto. Entonces, bueno, básicamente entendamos esto. Sistemas de combate, todo lo que son artes marciales son sistemas de combate. Sistema de defensa personal, todas las artes marciales son sistemas de defensa personal. Ahora, que tengan que ver directamente con el hoy en día ya es otra cosa. Que sea defensa personal contemporánea ya es otra cosa. Y además de eso, tenemos que entender que la violencia no se da de igual forma en ninguno de los estratos sociales, en ninguno de los países, ni en ninguna de las localidades. Todas las cosas, todos los sitios, todos los tiempos van a ser diferentes y cambiantes. De hecho, siempre ha sido así en cuanto al desarrollo del humano en el mundo de la historia, tanto en la historia del arte como en la historia general, la historia universal. Nunca se ha dado de la misma forma el desarrollo social, porque es imposible, aunque seamos seres humanos todos, es imposible que lo que está pasando en China esté pasando exactamente igual en Venezuela, por ejemplo. Entonces, ciertas cosas hay que entenderlas. Tenemos un cuerpo similar, todos, sí. Podemos dominar las mismas técnicas, todos, sí. Pero no siempre se nos van a presentar los mismos problemas a todos. Y la defensa personal contemporánea, bien entendida, que tiene que ver directamente con los problemas sociales a los que te vas a enfrentar en la calle o que tienes más probabilidades de enfrentarte en la calle, es la que se supone que debería funcionarte y la que se supone que uno debería buscar. Entonces, entendamos esto primero, entendamos esto primero. Luego de entender esto, es que nosotros vamos a ir haciéndole ciertas modificaciones a nuestros patrones, tanto de conducta como de artes marciales, como de práctica, como de combate, para poder adecuarnos al contexto en el que queremos adecuarnos. Entonces, esta diferenciación básica que estoy haciéndole tiene que ver directamente con lo que yo he investigado, lo que yo he visto y mi experiencia. Ustedes tienen la tarea entonces de investigar, ver, sacar sus propias conclusiones y a partir de allí tener una óptica propia, porque precisamente eso es lo que nosotros queremos con todo este bendito video, con todo este tipo de cosas y este espacio con el que estamos abriendo nosotros en YouTube. La idea de esto es que ustedes puedan tener un fundamento a través del cual entonces empezar a investigar y crearse su propia metodología, crearse su propia visión del mundo, su propia visión del mundo de las artes marciales y la defensa personal. Traten en lo posible de no caer en trampitas estúpidas, nada más porque no, yo no soy artista marcial, yo doy clase de un sistema de combate. Es ese tipo de estrategias de discurso en donde nosotros caemos si no tenemos un criterio propio. El tipo de discurso en donde yo critico todo para vender mi producto, porque él no sabe, aquel tampoco, inscríbete conmigo, pesetero. Ese tipo de pesetería, triste, es triste. O de repente la estafa, la típica estafa de yo pongo un video con toda la velocidad aumentada en ciertos momentos, que hasta se le ve el pelo moviéndosele muy irregular al tipo, y entonces pongo a mi buque o a mi compañero en ese momento de que va a recibir la técnica y le doy un toquecito y el hombre vuela 3 metros, porque quiero ver que no, yo soy súper contundente y soy súper rápido y así vas a ser tú, yo te voy a enseñar a ser el dios de las artes marciales. Y lamentablemente, pues esto lo único que hace es crear desilusiones en el estudiante. Entonces, traten en lo posible, señores. No caigan en cuento de camino, no caigan en discurso ridículo, ve bien qué es lo que tú quieres hacer. Y recuerden, si tú quieres compartir esto, puedes darle like, suscribirte a la cuestión si te gustó el contenido, si no te gustó no importa, pasa de largo, pero si no quieres compartir esto, entonces agarra esta información y multiplícala tú, porque tenemos que luchar todos en contra de la desinformación que hay por ahí, es nuestra responsabilidad. Entonces, haz lo posible por multiplicar esta información, aunque no sea este mismo video,
sigue tú transmitiéndola, porque es nuestra responsabilidad por mera decencia, por ética del ser humano. Entonces, no caiga en cuento de camino, investigue, saque sus propias conclusiones. Yo me despido por hoy, aquí abajo va a estar mi información. Ya saben, pueden escribirme, pueden debatir todo lo que ustedes quieran. A mí me gustan muchísimo los argumentos y las argumentaciones. Hagan lo posible por no caer en cuento de camino y ridiculeces y en discursito balurdo. Cuídense mucho y que les vaya bien.